Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que se encuentren, los bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero pedir una disculpa porque cuando estábamos grabando, yo pienso que alguien dijo que tenía libros de desnudez y les quiero decir que el libro que yo les enseñé es este, que no tiene nada de desnudez. Pero bueno, el libro lo único, la página es donde está Eva y Adán, como dice en la primera de Génesis, que Dios, en el primer capítulo de Génesis, que estaban antes desnudos. Y así es exactamente como le venden el libro. De la otra vez me preguntó una señora dónde lo compré. Ese libro lo compré en Amazon. Se llama el libro de Yasher. Espero que les guste este video porque la otra vez no pude grabar el video y no lo puse en YouTube porque me lo cortaron. Alguien dijo que estaba poniendo libros de desnudez, pero ese libro está aquí. No tiene nada de desnudez. Son puras palabras, descripción de la palabra de Dios. Ahora, de la otra vez me preguntó también una señorita. Me dijo que donde la Biblia, el libro lo quitaron. Sí, exactamente lo quitan porque no quiere que uno como el humano se entere de las cosas realmente que como sucedieron. Por ejemplo, la Biblia, si empiezas a leer la Biblia, menciona muchos libros. Es verdad que los quitaron, que porque dicen esto y este otro. Pero yo voy a preguntarte algo. Si Dios te dice, en el pasado pasó esto y este otro y lo quitan, no fue Dios quien quitó el libro, fue el humano. Y el tiempo que tú vas leyendo la Biblia vas a buscar que Dios sí menciona el libro de Yasher. También menciona las guerras de Jehová. Ese tampoco está ahí. También menciona el libro de Tobi. Tampoco está ahí. Lo tenemos que buscar separadamente porque ese libro lo quitaron. Ahora, si me preguntan dónde puedo encontrar el libro de Yasher se encuentra en Amazon. Y es el libro que tiene la página donde está en el jardín de Edén, Eva y Adán. Unos pensarían que estaba enseñando libros con desnudez, pero el libro no tiene nada de desnudez. El libro tiene purititas palabras y la palabra de Dios. Y sí, bueno, ahora les voy a dar un resumen del video que estuvimos haciendo. Que en el libro de Yasher menciona en el tiempo antiguo de cuando destruyó Dios el primero, porque yo tengo un libro en mi profile de la primera parte de Enoch donde vino el diluvio, que porque destruyó, porque dice Dios en su palabra que el diluvio lo hizo, tapó todos los montes, todos. Imagínense alrededor de la tierra hay unos montes altos, para tapar toda la tierra, llegar a llenar todos los montes. Tenía que llenarlo porque los gigantes estaban muy grandes. Además se los expliqué con la palabra de Dios. Esta es la parte donde explica que estuvieron mixteando la sangre de los animales y se empezaron a convertir en diferentes animales que nosotros no comprendíamos en la palabra de Dios. Pero si ustedes ponen atención, si se viene a ver, esto es lo que explica en el libro de Yasher, cómo se veían los animales en el tiempo antiguo cuando Dios decidió hacer el diluvio. Ese es el video que me faltó ponerlo, pero me lo cortaron desgraciadamente. Pero todos aquellos que me han reportado los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora eso les voy a explicar que eso sí lo describe en el libro de Yasher, así como lo ven ustedes allí. Esos son lo que describe el libro de Jaser. Lo nomás que le dice Yasher porque el libro de Yasher habla como en la lengua de los judíos. Yasher, Jaser en español. Si lo quieren buscar, búsquenlo en el Amazon, lo venden. Y eso explica bien cómo estuvieron en el tiempo antiguo todo eso de los animales, que había sirenas, habían mistiados de sangre de todos los animales. Por eso dice Dios que había Noé fue justo. Y luego cuando Noé entró a la arca de Noé, pues los animales que Dios mandó al arca, porque
Dios quien mandó los animales en el arca. No fue Noé que los fue a buscar. No, Dios los mandó y le dijo, cada animal, hombre y mujer, el que se agache como rindiéndole a reverencia a Noé, porque Noé tenía el Espíritu de Dios, los mandó. Dice, cada animal que se te hinque enfrente de ti, se agache la cabeza, ese animal que entre al arca de Noé. Entonces, Dios mandó a todos los pájaros, las aves que estaban limpias, para que entraran a la esta de la arca. Entonces, como yo les explico, esa raza de animales que hubo en el tiempo antiguo, por eso Dios destruyó. Y luego en el primer video que les hice de Enoch, les expliqué que desgraciadamente también borraron un video donde había un gigante. Y eso es conforme a la palabra de Dios. En eso les explico que sí existían gigantes en la tierra aquí alrededor del mundo. Que de la otra vez les expliqué que en Chile salió una noticia que habían encontrado un gigante grande, o sea, un esqueleto enorme, grandote. Si lo que habían encontrado un gigante grande, o sea, un esqueleto enorme, grandote. Si lo hubieran visto, estaba bien enorme. Lo llevaron al museo y ya después sacaron que era postizo, que era falso. Entonces, ya después se enteró que sí, los de Chile dijeron que sí estaba ese esqueleto, ese huesos allá en ese museo, pero lo quitaron y lo vendieron a otro lugar, escondiendo las cosas que el humano vaya abriendo los ojos que realmente pasaron aquí en la tierra. Pero la humanidad, como siempre, esconde las cosas para que digamos que la Biblia es falsa. Ahora se los voy a comunicar que aquí dice Dios en esta parte que sí había unos hombres grandes. Después que hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos también eran los hijos del gigante. Y eso se los demostré con la Biblia, escrituras, con la Biblia, para que no digan que es falso, porque la palabra de Dios es verdadera. Acuérdense que si un humano hubiera escrito la palabra de Dios, el humano no hubiera quitado el pecado. El humano le gusta el pecado. Por eso yo les digo, todo va conforme a la palabra de Dios. Y para los que no vieron el video que todos hemos hablado de los gigantes, hemos hablado que sí hubo una de los animales que mixtearon la sangre. También les expliqué que en el tiempo de Noé, la humanidad también se volvió lujuriosa. Los gigantes, les expliqué en el primer video, cuando Azael, cuando los ángeles caídos bajaron a la tierra, les enseñaron a la humanidad todo tipo de herramientas, todo tipo de hacer cuchillos, la pintura, para embellecer los ojos, les enseñó la hechicería, les enseñó la brujería, les enseñó todo tipo que venía en contra de lo que Dios dijo, porque si Adán y Eva no hubieran seguido todo eso de la raza humana, Dios no hubiera destruido el primer diluvio. Después que pasó el diluvio, por castigo al pecado, Dios nos recortó los años. No sé si hayan escuchado científicamente, como ustedes quieran, investiguen. Dijeron que la tierra cambió. Sí, cambió. Porque en los años antiguos, desde que empezó Adán y Eva, vivían hartos años. Pero la humanidad, cuando bajaron los ángeles caídos, que vienen siendo los vigilantes que les expliqué en el primer video de Enoch, que se los enseño con más descripción, es en el primer video. Si quieren verlo, está en mi profile en YouTube. Lo puse porque no hay mucho que... en YouTube dejan mejor poner el video con más horas para explicarles mejor. Entonces, cuando vino el diluvio que destruyó todo, incluyó niños, humanos, incluyendo los hijos de los vigilantes, porque los hijos de los vigilantes todavía andaban ahí. Y como les expliqué que los vigilantes de la tierra bajaron, tuvieron que ver con las mujeres de los hombres, por bellas, hermosas, que Dios hacía la mujer más hermosa todavía que ahora.
Entonces ellos se enamoraron de las mujeres. Y esas mujeres también explica la palabra de Dios que ellas también recibieron castigo por hablarle a los ángeles. Mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que sucedió? Pues es que Dios cuando hizo la tierra, los cielos y todo eso, pues también puso sus vigilantes para enseñar a la humanidad cómo adorar a Dios, porque la canción es alabanza a Dios. Dios nos hizo para alabarlo, para respetarlo a Él, pero cuando Hazael, que pensó en la palabra en el libro de Enoch, que explica que él pensó que Dios quería otro mundo en esta tierra. Por eso empezó a meter muchas cosas en este mundo y este mundo fue cayendo en violencia, en todo tipo de pecado que ahora estamos. Entonces por eso Dios dijo, no, esto no quería Dios. Para eso Dios lo puso, para labrar la tierra, para cuidarlo. Porque no sé si ustedes hayan leído la Biblia donde dice que Dios puso a Adán en el jardín de Edén. Y hasta eso dice Dios que todavía no llovía de arriba para abajo. Él nomás ventaba como una nublina para regar el jardín de Edén, la tierra. Pero no, ya después cuando pasó todo eso del diluvio, empezó a llover de arriba para abajo, cambió todo. Entonces, cuando pasó todo eso, también cambió por culpa del pecado, cambió los años. Ahora la gente, el más robusto, dicen Salmos, que llega hasta los 80, si al caso. Y hay unos que viven más porque a lo mejor en la vida se portaron bien, son buenas personas, Dios les aumenta la vida, conforme la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por eso les expliqué con el libro de Jasher. Eso lo explica que sí hubo un misterio, el misterio en la sangre de los animales. Esto lo que se los enseñé al principio. Sí salen todos diferentes animales ahí en la palabra de Dios. Y en el libro de Jasher explica bien exactamente cómo fueron los animales en aquel tiempo que mistieron la sangre de los animales. Los jugaron los reces, dice que los agarraron y todo eso, y empezaron a mistiar la sangre de los animales con cualquier animal. Y esto es como yo les expliqué en la palabra de Dios, que sí existe animales diferentes. No sé si ustedes hayan visto unas estatuas que se parecen como mitad caballo y mitad humano, porque sí existió en el tiempo pasado. Eso es lo que explica el libro de Jasher. Y ese libro de Jasher está en la palabra de Dios en la Biblia. También les explico en el primer video de Enoch, se los recomiendo. Está abajo en mi profile. Les enseño más con los libros de los ángeles caídos, el libro de Enoch, el libro de Jasher y con la palabra de Dios. Todo está escrito en la palabra de Dios. Pero más o menos para que vean las fotos que así describe el libro de Jasher, que estuvo mistiado entre animales, sangre con animales, mistiaron y salieron esas cosas. No sé si ustedes hayan escuchado gente como los abuelitos o las bisabuelas que anduvieron en el mar o pescando o lo que sea, que alcanzaron a ver sirenas, y uno dice, no, estaría todo borracho, no sabe lo que habla. Pero el libro de Jasher sí lo dice, que esos animales existen. También en la palabra de Dios, si ustedes escriben también, no sé si hayan escuchado a los Native America. Una vez estaban platicando que ellos, un gigante grandote, agarró un búfalo, esos de los bison que están allí en lo salvaje, que lo agarraban como si fuera un muñeco de peluche, pero se lo comían. Por eso en el libro de Enoch dice que los gigantes se comían a los humanos, los hombres, especialmente los hombres, porque los hombres ya no abastecían de comida a los gigantes, ya no podían abastecerlos, sino que ellos lo único que querían eran las mujeres para tener hijos. Pero como los gigantes, empezaron los hombres a ser como cautivos de los gigantes para que les buscara comida de todo tipo, aves, todo tipo, para llenarlos de alimento, pero nunca se llenaron, sino que empezaron
a comerse a los hombres. A las mujeres no las tocaban porque las mujeres les daban hijos. Entonces por eso empezaron a agarrar a los hombres y se los comían. Entonces la sangre del humano, del hombre, le hablaba, la sangre habla de la tierra a Dios, le dice que hiciera justicia. Y eso lo explica también en el libro de Enoch. Explica que la sangre de los hombres le gritaban hacia los ángeles, y el ángel Gabriel y el arcángel Miguel y Gabriel, ellos escuchaban los gritos de la sangre que decían: ve y dile justicia a los hombres que mataron, porque los gigantes eran muy grandes. Hasta Dios dice que eran de codos arriba. Y ahora imagínense, cuando vino el diluvio, Dios dice que tapó todos los montes. Entonces, imagínense, si los pinos alrededor del mundo hay pinos, están muy altos. Ahora imagínense cómo el agua estuvo Dios para que tapara todo eso y matara a la raza Nefilín, que le llaman la gigante. Entonces sí existe, y se los he dicho, que los gigantes eran muy diferentes a los humanos, porque lo explica la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí dice que los gigantes tenían la única diferencia entre el humano. Nosotros tenemos 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie. Cuando el gigante se distinguía porque ellos tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Por eso los gigantes, y aparte dice su palabra de Dios que eran metros, dice, y aparte codos más arriba. O sea que eran grandotes. Entonces, por eso Dios le dijo a Noé, el único que encontró justo fue Noé, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y les dijo a Noé que iba a destruir el mundo con un diluvio, que hiciera un arca. Y todo aquel Noé dice que en Dios, él le creyó a Dios. Eso se le llama fe, él en justicia. Entonces, cuando vino el diluvio, Dios cerró la puerta. Muchos dicen que si Dios hubiera dejado a Noé, que hubiera cerrado él la puerta, Noé, al escuchar la mujer y los hombres y los niños gritar, tal vez en la humanidad hubiera abierto el arca. Pero como la cerró Dios, escuchen, Dios dice que Él juzga el corazón. Él juzga, o sea, empieza a ver qué hay en tu corazón, si de verdad vas a seguir sus mandamientos o nomás es de boca para afuera. Entonces, cuando vino el diluvio, Dios cerró la puerta. Entonces, porque dice que cuando la gente empezó a llegar al arca y le empezó a gritar, eso está en la palabra de Dios, empezaron a gritar, eso está perfectamente esclarecido en el libro de Yashar. Eso dice que cuando empezaron a ver que corría el agua, fíjense lo que dice. Dice que cuando vino que iba a venir el diluvio era como una advertencia o un terremoto. Tembló la tierra, se oscureció el sol. Eso mismo dice cuando venga el Hijo del Hombre, que viene la ira de Dios. Todo el hijo que está fuera del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está en ira. Y eso lo explica la palabra de Dios, que todos los hijos que andan sin mandamientos, sin recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, están en la ira de nuestro Señor. Cuando venga, cuando se levante de su trono a hacer juicio. Entonces, cuando venga, eso es lo que vamos a escuchar nosotros. Un terremoto grande, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá, dice que no va a esclarecer el sol, ya no va a dar su luz, la luna se va a convertir en sangre y las estrellas del cielo serán conmovidas. Unas dicen que va a caer, no se sabe si va a caer un asteroide o no se sabe, pero dice que va a caer una estrella y va a convertir el agua en ajenjo. Por eso les digo que todos aquellos que rechazan el evangelio, dice Dios que están en la ira de Dios. Lo dice en Isaías, todo eso.
Ustedes tienen una Biblia, empiezan a leerla poco a poquito. Si no le entienden, regresen al primer pasaje y díganle a Dios que les dé sabiduría y empezarán a ver que los libros que yo les he enseñado, sale el nombre de Enoch, sale el nombre de Yasher, sale el nombre de Tobi, sabe las guerras de Jehová. Esos libros los quitaron, pero yo pienso, en mi opinión, los quitaron para que el humano no se dé cuenta por qué Dios mandó el diluvio. Lo único que dice que Dios mandó un diluvio, que le dijo a Noé, hazte un arca porque va a venir un diluvio. Pero no sabemos por qué pecados hubo ahí. Entonces por eso les digo, cuando van leyendo de Génesis, ahí van leyendo de que la serpiente fue más astuta, hizo caer a Eva de los mandamientos de Dios, porque Eva también sabía que no se debe de comer del fruto de bien y del mal. Y yo se los dije, la otra vez se los estuve enseñando y también les dije que el video que les iba a enseñar sobre los gigantes lo borraron porque eso era de otro chavo que lo encontró. Y está otro señor que también habla de el libro de Yasher y también él tiene fotos de cómo las animales estaban en el pasado. Si ustedes leen el libro de Yasher, se les va a esclarecer mucho, porque también ahí dice que Abraham, dice muchas cosas hermosas. Si ustedes van leyendo la Biblia, poco a poco Dios les va dando sabiduría, qué es realmente lo que pasó, qué es lo que pasó con Abraham. Hay cosas también de Jonás, no sé si hayan escuchado el relato de Jonás con Dios cuando desobedeció la palabra de Dios y el que se lo comió fue un pez grande. Entonces, yo por eso en la Biblia habla muchas cosas hermosas. Habla bonito cuando tú obedeces a Dios. Ay, Dios te cuida, Dios te protege. Aunque ahorita Dios nos da misericordia porque Dios es un Dios de amor, ama toda su creación. Hasta dice que Él hace llover hasta dentro del campo que no vemos nosotros, pero Él está preocupado todos los días. Bueno, no preocupado, sino que cuida de su creación, que dé de comer, que dé a todos los animales, le prepara su alimento. Es muy bonito cuando empiezas también a leer el libro de Job. Es hermoso cuando empiezas a leer eso, porque así somos los humanos, como ya preguntamos por qué pasa esto, por qué a mí, por qué esto. Pero cuando leemos la palabra vemos que Dios no es un Dios malo. La cosa es de que dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y como nosotros somos a semejanza de Dios, creó hombre y mujer, claro que el diablo se va a desquitar con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo su semejanza. Cada hombre, cada niño, cada niña, cada joven, cada señor es la semejanza de Dios. Entonces, ¿con qué se va a venir a destruir? ¿Y cómo te destruye? Te destruye en tu matrimonio, te destruye en todo lo que tú quieres, destruye en tus hijos, destruye todo eso, te golpea al marido, agarras rencor, agarras envidia, todo eso lo trae el diablo. Todo eso lo trajo Hazael y todo eso que bajó, todo eso maligno, todo eso oscuridad lo trajo el diablo. Entonces, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso les digo, no es tanto que Dios es malo, no. Porque si Dios fuera malo, nos había de quitar su misericordia, su gracia todos los días, nos da un buen día. Llegas del trabajo, gracias a Dios, llegas con tu familia, con tus hijos. Ya que uno, pues le pasan cosas porque Dios dijo que en este mundo sí vamos a tener tribulación, escasez, persecución. No es como los otros pastores que dicen, no. Cuando tú recibas a Dios, tú eres hija de Dios, tú vas a tener riquezas, tú vas a tener carros de la... No, eso no dice. Cuando ustedes vayan a una iglesia, por eso yo digo, las personas deben de leer la palabra de Dios para que los pastores, cuando vayan ustedes a una iglesia, se congreguen, empiecen que lo que habla el pastor debe de ir conforme a la palabra de Dios. Y si no va conforme a la palabra de Dios, no es un pastor de Dios. Simplemente está allí
para hacerse rico él mismo. Por eso la humanidad pierde la confianza en los pastores, porque los pastores se hacen ricos. Por eso uno debe de leer la palabra. Cuando tú vas a un templo a escuchar la palabra, debe de ir con la palabra de Dios. Si ellos están hablando de que la risa, le llaman uno que anda ahorita la prosperidad de la riqueza. Eso es mentira, porque Dios dice que los pobres siempre van a ver en la tierra. No sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo entró a una casa de un republicano. Y él entró, dicen que era él mismo que estaba en esa casa y entró a una mujer prostituta y le estaba ungiendo los pies con sus lágrimas, le lavó los pies y le echó perfume. Entonces uno de los apóstoles, más bien Judas, dijo esto. Dice, se hubiera vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero él dijo, déjala. Cuando yo entré no me lavaste los pies, porque en el tiempo antiguo se lavaban los pies antes de entrar en una casa. Entonces eso es lo que le dijo, déjala, dice, porque yo entré y no me lavaste los pies. Y ella con sus lágrimas está lavando mis pies. Y lo que le echó fue como un incenso, un perfume, para que estuviera listo para la sepultura. Entonces yo por eso les digo, lean la palabra de Dios y si no la entienden, vuélvanla a leer más, Y a donde habla de ir y bautizándole en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sale en Mateo 28. Y en el último capítulo, ahí dice, pero ahí no dice, allí nomás dice ir, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero para ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitas saber en qué nombre. Y eso lo habla en Hechos 2:36. Y dice, arrepentidos y bautizándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de pecado. Y ya después ahí dice, y la promesa es a ti y a tu familia hasta donde alcance la misericordia de Dios, a quien les va a dar el Espíritu Santo. No es como la Iglesia Católica. Mira, yo no tengo nada con los católicos. Yo solo les he dicho, a cada quien los enseña nuestros padres, nuestras abuelas vienen de generación a generación. Y yo he escuchado personas, dice, yo muero católica y católica voy a morir. Pero si supieran que hay maldición, no nomás traes maldición en ti misma, traes maldición a tu hijo, primera, segunda, hasta cuarta generación. Esa maldición viene y dice que visito a los que no me aman, dice Dios. Entonces la primera, segunda, hasta cuarta generación. Ahora les pregunto yo a ustedes, el Dios del cielo, que hizo el cielo, la tierra, el universo, las estrellas, ¿va a estar en una estatua? Cuando dice Dios en su palabra en Salmos, dije que iba a hacer otro video y no tengo nada porque mi mamá también es católica. Y yo por más que le he hablado, nomás puedo orar por ella para que deje eso de las imágenes, porque eso no nomás trae maldición a ella, trae maldición a sus hijos. Entonces por eso les digo, yo no tengo nada con los católicos. Lo más somos hermanos porque pues hermanos de que somos según de nuestro padre Adán y Eva que venimos. Pero todos creemos en Jesús, sí, pero hay unos que no creen con lo que dice la Biblia, simplemente que escuchamos los pastores en pupitre o escuchamos sacerdote o etcétera y no nos ponemos a leer la palabra. Pero si ustedes leyeran la palabra, bien de ver que cómo Dios describe la idolatría, cómo Dios dice que hay maldición y también hay maldición después que Moisés recibió estos mandamientos. Eso hay maldición en tu familia y si sigue esa generación, tu generación trae maldición. Lo dijo Moisés antes de que muriera. Le dijo maldito y les dije que les iba a hacer otro video, nomás que como el video me lo cortaron. Por eso les estoy dando un resumen de cómo los animales existían en el tiempo tiempo antiguo del diluvio y que Dios es bueno. Simplemente que nosotros somos rebeldes porque Dios dice que somos rebeldes y somos duras cerviz. Somos rebeldes que no obedecemos la disciplina de nuestro Dios Padre todo celestial. Entonces por eso les digo,
Ustedes cuando vayan leyendo la palabra sí mencionan esos libros y esos libros los pueden encontrar en Amazon. Si gustan buscarlo, uno se llama Yasher, otro puede ser el que más describe más, se llama Ángeles Caídos, y el otro es Libro de Enoch, donde dice Dios que nos dio el oír, el hablar, el aliento. Y es más, ahí dice también cómo Dios nos hizo eternos, porque en la última, que como dice, que Él sopló el aliento de sí mismo a nosotros, y yo se los he dicho miles de veces, que nuestro Dios, el Todopoderoso, como nosotros lo conocemos como Jehová, no lo conocemos como Elohim, lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, es el mismo Dios, pero Él es espíritu, espíritu. So, lo que Él echó adentro de nosotros fue de su espíritu adentro de cada humano. Por eso en la palabra de Dios dice, de nosotros somos templos de Dios, porque Dios ya no habita en Jerusalén. No sé si se acuerdan que les dije que en Jerusalén había un pacto del arca, y ahí había la vara de Aarón y estaban los 10 mandamientos. Ese era el arca, y ahí se ponía Dios cuando puso los ángeles en el arca, caía la presencia de Dios en el arca que llevaban su pueblo de Israel, los israelitas. Pero como ellos se voltearon a la idolatría, por supuesto que el diablo siempre va a andar detrás de uno, porque después que vieron ellos milagros que pasaron en el río, a secas, a agua, que Dios lo abrió para que pasaran en seco, y luego cuando los egipcios lo iban siguiendo, pues Dios regresó las aguas del mar para que ellos tuvieran salvo. Ellos vieron ese pilar de lumbre que los llevaba en el camino de la oscuridad. Nunca se les desgastó sus zapatos, su ropa. Y cuando pegaba el sol, Dios les ponía la nube arriba de ellos para que no los calentara el sol. Porque en aquel tiempo antiguo lo que hacían eran casitas como de sábanas. Le llamaban cabañitas, pero ahí tenían su campamento y ahí vivían ellos. No tenían casas como ahora, que gracias a Dios uno tiene casa o apartamento, pero son muy diferentes. En el tiempo antiguo eran cabañitas que las tapaban con sábanas. Y Dios empezó a decir, el arca estaba dentro de ese lugar. Pero como ellos cuando salieron y empezaron a caminar por ese camino donde Dios le dijo, yo, vayan por este lugar, vayan por este otro, encontraban gigantes en Canaán, los hijos de Canaán, y otros hijos de Anac. Esos también están gigantes, eran gigantotes. El rey David también mató a un filisteo y era gigante, gigante que le cortó la cabeza. Fue cuando Dios le echó el aceite de olivo para que dijera que él era el rey David. Lo hicieron rey en vez de Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios, y ya después cuando llegó Samuel dijo, Dios te desecha por no haber obedecido. Entonces ahí es donde él bendijo a David, y David lo hicieron rey de Israel. Bueno, la que cosa es de que él era rey de ahí, del pueblo pues de Israel, de Judá, porque según de ahí, como dice la palabra de Dios, que de ahí salió el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes leyeran el libro de Yasher, tiene muchas cosas cuando Abraham salió, porque él todavía no conocía los caminos de nuestro Señor. Empezó porque no es que Noé salió del diluvio, y Noé viene siendo su bisabuelo de Abraham. So él le enseñó a Abraham de los caminos de nuestro Señor. Pero acuérdense que cuando él conoció los caminos de Dios, Dios se le apareció a Abraham y le dijo que se fuera de su familia para Canaán. Ahí se fue para él, y a él lo bendijo y dijo que iba a ser multitudes de gente de la fe. Son todos aquellos que creen a nuestro Señor Jesucristo. Si escucharan eso, todo eso, esos libros de Yasher los va a explicar bien, porque también Abraham, su papá, imagínense, su papá lo metió, se lo llevó al frente del rey porque lo querían que castigar porque él destruyó sus 12
imágenes que tenía, porque su papá cada mes tenía una imagen para adorar. Y entonces Abraham lo destruyó, lo llevaron al rey y lo amarraron de manos y pies y lo aventaron al horno. Y también su hermano de él dijo, dice, si se salva Abraham, pues yo ando en los caminos de Dios, como diciendo, si eso yo ando en los caminos de Dios, pero si no, pues me quedo así. Pero el que murió, el que no confió en Dios, y Abraham confió en Dios y él se salvó, Dios estaba con él, no sufrió ninguna quemadura, el único que murió fue el hermano de Abraham. Entonces, por eso les digo, sí, Dios está con nosotros, porque en su palabra dice, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice su palabra Dios, pero nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Cuando Dios le da un trabajo, llegamos cansados, vemos la tele, unas 3, 4 horas y nada con Dios en su palabra. O a veces dijimos, sí, ahorita vamos a ir a la iglesia y nunca van. Pero también deben de ver que vayan en una iglesia donde les den la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu para nuestra alma, porque acuérdense que les digo que el espíritu que Dios metió en nosotros es eterno. Y cuando uno muere, si nosotros muere, como dice su palabra, el alma que pecare morirá. Eso es lo que dice en su palabra, si mueres en un pecado, pues vas directo. Si tú moriste en un pecado y no recibiste a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, sí, Dios dice que va a ser en tinieblas, en tinieblas. Eso es lo que dice Dios, que ahí va a ser crujir de dientes. Eso dice donde los gusanos nunca mueren. Dice que en las tinieblas también sale el Hades, el Gena, todo eso. Ahí nos va a mandar a Dios para allá. Para allá vamos si no nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros pecados. Ustedes deciden, y si quieren ver cómo se veían antes los animales del tiempo pasado, voy a ponerles de nuevo el video para que ustedes vean que sí lo describe Dios en su palabra, que sí eso existió en el pasado. Eso sí existió en el pasado. Si gustan el libro, está en Amazon, y en el Amazon sale ahí de los ángeles caídos. Describe bien cómo trajeron todo ese tipo de cosas que ahora vemos en este mundo, todas esas cosas de que hace el humano, pues vienen de los ángeles caídos, todo esto que está pasando. Pero ahora, cuando pasó el diluvio, todavía había gigantes, porque el rey David también peleó con ellos. Y también de ahí, como no sé si hayan escuchado o alguien les haya platicado de Betsabé. El rey David también pecó cuando Dios hizo muchos milagros en su vida, pero él también cayó en adulterio y asesinato. Pero Dios vio que él se arrepintió de todo corazón y vio que ya después de ese adulterio que tuvo David y Betsabé quedó embarazada. Y le dijo a David cuando llegó a Urías, le dijo, ve a tu casa y acuéstate. Quería fuerzas que se acostara con su mujer para que le pasara a su hijo como su hijo de Urías. Pero como él dijo, no, ¿cómo me voy a ir? Se quedó junto con los soldados cuidando al rey, pues ahí a donde se ponían en campamento, se quedaba con los demás. Entonces él volvió a decirle y él no fue. Mandó una carta a los soldados de él, el que estaba encabezado, y le dijo, ponlo en donde peleen más fuerte y no lo ayuden. Ahí lo mataron. Entonces Betsabé quedó embarazada y empezó a llorar, pues de que pues su marido murió, ¿verdad? Pero le dijo ella al rey David que estaba embarazada y se la llevó, y después de que murió su esposo se le hizo raro a su papá de ella, su mamá y su papá, y todos ellos se les hicieron raro que como el rey David se la llevó. Entonces se la llevó y ya de ahí Dios le mandó a decir con su profeta que tenían antes, el sacerdote que tenían ahí junto a él, Dios le habló. Entonces Dios le dijo todas esas cosas que había hecho, que había matado y que había hecho adulterio con Betsabé.
y por eso que había hecho el niño que tenía Betsabé en el estómago iba a morir. Entonces ya cuando él murió, el niño se lo llevó Dios, pero de ese niño ahí nació. Después de ella volvió a tener, se embarazó de nuevo y fue cuando vino Salomón. Pero todo lo tiene Dios, ya todo, toda tu vida ya la tiene Dios calculada, ya sabe tus caminos, pues como dice en la palabra de Dios, que los caminos de los hombres Dios los tiene enfrente de cada uno de nosotros. So, si te pasa algo no es porque Dios es malo, o pues si nos pasa cosas buenas es porque Dios nos bendijo. Si pasan cosas malas, pues sabrá Dios por qué no las manda. Pero ciertamente es que dice Dios que en esta vida sí vamos a tener escasez, vamos a tener tribulación, vamos a tener persecución, todo lo que nos pasa en esta vida, pero para hacernos más fuertes, no para hacer que hagamos cosas malas, simplemente que dice para hacernos más fuertes en esta vida. Y acuérdense que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y a quién va a destruir? Él no destruye más que al puro humano que destruye con cosas que no le conviene. Porque también en su palabra de Dios dice que el que destruya este cuerpo, también Dios lo va a destruir. Y como destruimos la vida, la venimos destruyendo con adicciones que tenemos, cosas malas que al cuerpo no le caen, o también las destruyemos con el rencor, el coraje. Tal vez aquí no se vea especialmente cómo es la envidia, el coraje, los pleitos, las disensiones, pero en el mundo espiritual se ve todo oscuro, todo oscuro. Por eso les digo, en eso también les voy a explicar cómo se ve entre el mundo espiritual y lo físico. Tiene que ver todo en tu vida lo que haces en el mundo espiritual. Y a lo que no han entendido es que nosotros en el mundo, Dios, cuando cayó Adán y Eva, lo que no sé, en el libro de Enoch habla de que Adán podía ver los ángeles cantar en el cielo. En el cielo dice Dios que le abría el cielo y veía a los ángeles cantar el himno de victoria. Pero ya después cuando cayó Adán y Eva, pues se cayó lo espiritual. Entonces nosotros no podemos ver cosas que es el espíritu, pero si tú ayunas y lees la palabra, Dios te va a ir revelando cosas de Él y cosas que tú estás peleando en el mundo espiritual. Dicen que esta vida es nada más una prueba de lo que estamos viviendo si tú escoges a Dios o escoges a la muerte. La muerte viene siendo el pecado, a Satanás. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero eso es lo que dice Dios. Pero les voy a explicar más o menos cómo actúa en lo físico y lo espiritual, porque lo espiritual es más 100% el mundo espiritual que el mundo físico. Nosotros nomás vamos pasando, porque dice Dios que no nos vamos a llevar nada, ni nos trajimos nada, ni nos llevamos nada cuando moremos. Lo único que uno se preocupa de hacer casa, carro. Yo no digo que no, uno tiene que trabajar, porque dice Dios que tenemos que trabajar para comer, en vez de andar robando, para comer los pagos y todo eso. Pero lo espíritu tuyo, tu alma la estás abandonando. Acuérdense que les platiqué también del rico y de Lázaro, que sí existe el infierno. Y esto también tengo otro video en mi profile si quieren ir a verlo. Eso se los demuestro conforme el joven hablaba de un testimonio y con la palabra de Dios. Todo eso que saca como que yo me fui al infierno tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, enseñas que él está mintiendo. Pero ese chavo sí está hablando del infierno como dice la palabra de Dios. En mi profile tengo uno que tiene el infierno. Si quieren ir a verlo, se los recomiendo, porque ahí los enseño con un video del infierno, que nuestra alma es eterna. Y cuando nosotros dejamos este mundo, o te vas al cielo o te vas al infierno. Hay dos caminos. No hay purgatorio, no hay limbo. Nomás hay dos caminos. Y tú decides si quieres ir con Dios o quieres ir al infierno, porque el infierno sí existe. La gente piensa que no, sí. En Eclesiastes 4:12 dice que como el Espíritu de Dios regresa al cielo. ¿Y tu alma dónde queda?
tu alma es eterna. Acuérdense que les dije que lo que Dios echó fue su espíritu. Tu alma es eterna. ¿Por qué crees que cuando hay alguien, una persona que dice, el diablo no quiere dinero, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que pide tu alma? ¿Se han escuchado personas que han dicho, yo vendí mi alma al diablo? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero el diablo no, el diablo te puede dar aquí dinero, casas, joyas, todo lo que tú pidas a cambio de tu alma. Entre más almas se lleve al infierno, más quiere, porque también en Isaías yo se los he explicado que dice que en vez de que vaya el infierno haciéndose más chico, se va engrandeciendo, porque todas las almas van cayendo al infierno. También les he dicho que cada 3 segundos que ustedes cuentan, cada alma va cayendo al infierno. Y eso es lo que explica también en el libro de Job. En Isaías habla también del infierno. Acuérdense, también en el libro de Apocalipsis habla Dios de que dice que todos los libros fueron abiertos. Todo lo que hemos hecho en este mundo está escrito. El libro de vida y el libro de la muerte. Ustedes deciden si quieren el libro de la muerte, que viene siendo el infierno, o el libro de la vida, que sea escrito tu nombre en el libro de la vida. Ustedes deciden. Yo nomás les hablo con la palabra de Dios y les quise dar un resumen de todo lo que estaba pasando en el tiempo antiguo, de todas las cosas que pasaron y que no entendemos, y ese libro sí lo explica bien por qué Dios mandó el diluvio. No nomás fue porque la humanidad se hizo bien fea, así que el humano. Si el humano, Adán y Eva, hubieran seguido el mandamiento de Dios, el mundo no hubiera sido así. Vino otro ángel que hizo que el humano cayera de pecado en pecado y de violencia a violencia. Y ahora lo estamos viendo y estamos sufriendo generación tras generación tras generación el pecado. Entonces, por eso les digo que también les estaba diciendo la otra vez que quería hacer un video también de cómo está la tierra. Y que la tierra dice en la palabra de Dios que arriba hay agua. Arriba hay agua, arriba el firmamento, y luego abajo hay agua, y Dios separó las aguas del firmamento y las aguas se convirtió en mares. Entonces, yo les he dicho, la luna y el sol se ve que están adentro. Se dice la sana, ustedes más o menos entienden, yo pienso que por eso me borraron el libro. Dice que subieron afuera de arriba del firmamento. ¿Cómo subieron arriba del firmamento si dice Dios en su palabra que hay agua? Entonces, por eso les digo, hay muchas cosas que la Biblia, y yo voy con la Biblia, porque últimamente la Biblia es 100% segura. Si tú quieres es descubrir cosas de lo que había en la tierra, yo te recomiendo que estudies la Biblia, porque también he escuchado, no sé si sea verdad, pero ahí dice que hay gente reptiliana. No sé si eso sí lo escuché de una señora, pero no estoy segura. Puede ser que sí haya de ver ese tipo de reptilianos. Son humanos mixteados con reptil. Entonces dice que ellos son humanos, pero tienen ojos de reptil. Puede ser que todavía anden por ahí, en que nosotros todavía no hemos investigado bien toda la tierra o el mar, porque también escuché que dicen que en el mar hay una ciudad, que hay sirenas. Las sirenas sí las creo, porque en el libro de Yasher habla que en los tiempos antiguos sí existían las sirenas, y por eso Dios destruyó. Este es lo que les digo, que esto sí, yo sí he escuchado esto. La sirena. Eso también dicen que han visto sirenas abajo en el mar. Y no nomás. Hay personas que dicen, sí, yo cuando era joven fui a pescar y vi una sirena. O también he escuchado personas que dicen que he visto de aquí. Entonces, puede que sí haya ese tipo de animal aún en esta vida, o puede que no, pero al destruir el diluvio, puede que se hayan escondido. Las sirenas sí voy de acuerdo, porque Dios mandó el agua, y ese es un pescado mezclado con humano,
pues claro que va a sobrevivir. Y yo he escuchado de gente que Dios los sacó del satanismo y ellos platican que ellos cuando estaban muy metidos en el satanismo, en la brujería y hechicería, ellos también ayunan, como los cristianos también ayunan y oran y leen la palabra. Ellos también hacen lo mismo, pero Dios les enseña lo de la Biblia y en el satanismo les enseñan todo lo oscuro. O sea, son dos mundos. El mundo bueno que viene siendo Dios y el mundo malo que viene siendo Satanás. Y esas personas que hablan de que sí, ellos hacen brujería, hechicería, adivinación de cartas, astrología, o sea, eso del horóscopo. Horóscopo también viene del mundo de oscuridad. Todo eso viene de eso. Todo eso de la mentira, todo eso de los disparates, todo eso viene del infierno, dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso, la oscuridad de lo bueno y de lo malo, los satanistas adoran a Satanás porque pues les da dinero, hacen todo, pero Dios sacó a satanistas y hablan de que sí hay un mundo abajo del mar. Y acuérdense que dice científicamente que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, más con huestes espirituales que están en los aires. Y ellos me lo platican a los satanistas que sí hay un mundo abajo, que ellos han ido allá abajo. También ellos platican que cuando ayunan, ellos pueden ver el mundo espiritual. Y también dice que ellos ven a los ángeles de las tinieblas. Ellos me lo platican que el diablo no es como lo pintan ahora. Y eso se los voy a explicar más adelante. Por eso digo, cuando uno lee la palabra es muy emocionante descubrir cómo Dios describe al diablo. Porque el diablo lo pensamos que tiene cuernos, que tiene una colota y que está muy así como rojo. No, el diablo no es así. Y se los voy a explicar con las escrituras, les voy a explicar cómo se ve para que ustedes vean que el diablo no era como lo explican ahora en las películas de espanto o como en las películas de las caricaturas que sale con un trinche y que tiene una cola y tiene unos cuernos y que está bien rojo. Así no es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Bueno, eso es lo que le quiero explicar. Que sí, del video que hice anterior, yo se los expliqué con la Biblia, que sí es cierto que hubo gigantes, que sí hay evidencia, pero que la han escondido. Que sí en Chile encontraron un esqueleto de un gigante grandote que tenía 6 dedos y 6. Eso no supe, pero sí de que sí estaba el hombre grandísimo, sí estaba. Y dijeron en las noticias, sacaron lo habían vendido, pero ya después dijeron que no, que era falso. No quieren que nosotros nos enteremos de la verdad, no quieren que nosotros nos enteremos que la Biblia es verdadera, simplemente que esconden las cosas para que digamos que la Biblia nada más es un libro de historia. Entonces por eso les digo, y eso es lo que les estaba diciendo de los ángeles caídos. Y este libro que viene siendo el libro de Enoch, pero les recomiendo este. Si es que lo quieren buscar, está en Amazon. Describe bien exactamente el libro de Enoch. Y escribe exactamente cómo Dios nos dio su aliento y cómo Dios nos dio el oír, el ver. Todo eso viene siendo 7 cosas que nos dio Dios. Y él habla bien bonito del humano, como lo hizo, simplemente que pues cayó la humanidad. Y también les expliqué que aquí habla de que los animales sí fueron mixteados con diferentes animales, como les enseñé en esto. Y eso sí lo creo que sí exista, porque no sé si ustedes hayan visto el libro de la película de Zeus. Si saben que el nombre de Zeus, esa película de caricaturas, le pusieron Zeus y ese quiere decir Satanás. Yo no sabía eso. Hasta que yo leí en la palabra de Dios sale la palabra de Zeus y viene siendo el mismísimo diablo. En las caricaturas de los niños. En las caricaturas de los niños sale
Y ahí tiene un nombre, Pegasus. Pegasus se llama, pero las caricaturas se llama Zeus, que viene siendo el demonio. Y no sé si la hayan visto también. Las caricaturas de los niños también tiene otro significado. Si ustedes ven las caricaturas de los niños, se trata de pura brujería, hechicería y cosas del infierno. Si ustedes no me creen, vean no sé si ustedes hayan visto la película Zeus y sale este caballo. Y sale también el diablo ahí que está abajo en el infierno y tiene dos demonios. Ustedes lo han de ver. Y este caballo lo sacan en la caricatura de los niños. Eso. Y eso también, eso tiene que ver tantas cosas. También las caricaturas de la dormilona, la princesa dormilona que duerme mucho, se trata de hechicería. Todas las caricaturas de los niños vienen siendo hechicería. Aunque los niños no comprenden, pero uno ya cuando le va abriendo a Dios la mente, empieza a ver que sí es cierto todo esto, que también en Egipto, si ustedes ven, en Egipto también tienen unas letras, pero aparte tienen unas figuras como enfrente de la cabeza tiene un águila o un tigre. También los chinos hablan mucho de un dragón. También en México yo he escuchado que le llaman la papa. Es una culebra azul. Es otro tipo como Satanás encubierto. Otra cosa que también se describe es de que también en México, no sé si ustedes hayan escuchado la historia de México en las cestas, allá por las pirámides. Uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto que mataban mucha gente de sacrificio? En la historia de México decían que la luna y el sol eran dioses y hacía eclipse, pero también si se ponen a pensar, ¿por qué sacrificaban muchos humanos? No creo que haya sido un humano que estuviera encargado, simplemente que había otra entidad que estaba a cargo de la humanidad y él era el que hacía que mataran a los humanos, porque había mucha sangre. Ustedes han escuchado la historia de México de sacrificio de humanos. En donde quiera ha visto sacrificios de humanos, incluyendo en Israel también. Dios le dijo a Dios, porque también pasaron sus hijos de Dios que vienen diciendo hijos de la gente, también los quemaban. Los pasaban a fuego. Dicen que hasta prendían unos tambores, que se escuchaban los tambores para que no escucharan los gritos de los niños. El demonio Moloch. No sé si ustedes también hayan escuchado. Eso del demonio Moloch, tal vez ustedes lo vean, es una estatua. No, en el mundo espiritual es un demonio que incita al humano a hacer lo malo. Entonces cuando ellos hicieron eso, Dios por eso los mandó el castigo. Les habló por medio de Jeremías, les habló a Ezequiel, todos ellos les habló a su pueblo, pero no quisieron ellos la idolatría. Pasaron los niños por lumbre, los quemaron a sus ídolos. Y también aparte que hacían eso, hacían orgías en ese tipo de rituales. Por eso Dios dijo que les iba a mandar un juicio por medio de Nabucodonosor, y porque creen que estuvieron ellos esclavos por cuántos años, tuvieron muchos años en Babilonia. También está otro que les voy a explicar también. Está muy triste esto lo que sufrieron los israelitas en Egipto, porque allí se vio muy triste, y si ustedes como humanos, no sé, pero a mí me hizo llorar porque se incluían los niños chiquitos, los recién nacidos. Es muy triste todo eso lo que pasó. En cada civilización o en cada ciudad o estado de todo alrededor del mundo, lo humano ha sufrido mucho. Pero no es tanto porque lo humano es malo. Sí es malo, pero porque los demonios lo hacen. Estamos vacíos de adentro, sin dueño, como sin pastor, como dice Dios.
un pueblo sin pastor. Nosotros estamos vacíos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, nos llenamos de su Espíritu de Dios, de la palabra, porque su palabra es espíritu para el Espíritu que está en nosotros. Y cuando nosotros no tenemos nada de eso, ¿quién lo va a llenar? El mundo negro, el diablo lo llena. Por eso el humano se incita a hacer lo malo, porque está lleno de tinieblas. Pero si él empieza a leer la palabra, empieza a llenarse de lo espiritual, no va a hacer eso, porque nosotros somos los que buscamos otro lado, todo lo malo, y lo bueno lo dejamos. Por eso cuando tú andas en el mundo, está lleno de cosas del diablo, que esto, que este otro, solamente tú sabes, entre tú y Dios, ya, pero tu espíritu está vacío. Por eso dice que el espíritu es más fuerte. Cuando lo llenamos de la palabra de Dios, se hace más fuerte y no hacemos lo malo. Pero como no queremos a Dios, buscamos las tinieblas, como dice la palabra de Dios, pues nos vamos a hacer todo lo malo. Otro dueño está llenando nuestro cuerpo, nuestra mente de cosas malas. Y nos olvidamos del Todopoderoso, que es nuestro Dios, que gracias a Él tenemos un plato de comida, salud, estamos vivos, tenemos trabajo, y nos olvidamos de Él. Más sin embargo, buscamos al diablo, que nos destruye. Eso nos gusta, nos atrae, porque el humano le atrae a hacer el pecado. Pero cuando lo llenamos con cosas buenas salen de nuestra alma. Con el Espíritu de Dios entre nosotros lo vamos llenando de su palabra, ¿Ustedes creen que si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo, la tierra había de estar así? No. Pero nosotros lo rechazamos porque no queremos a Dios. No nos gusta que nos quiten lo malo, porque Dios nos quita lo malo, el diablo no. El diablo prefiere que te quedes ahí para cuando tú mueras te lleve tu alma al infierno. Y por eso les digo, voy a hacer otro video. Pero ese video les voy a explicar. Si quieren ver todos los del video de Yasher, en principio, de cómo eran los animales en el tiempo antiguo, se los recomiendo este video, que lo empiecen desde el principio. Para que vean exactamente. Tengo el libro de Enoch, el primero, y ese es el segundo, con fotos de cómo se existían en el tiempo antiguo. Y primeramente Dios, les voy a hacer un video en cuestión de les dije, les había quedado, les voy a dejar un video de donde habla Dios de los pecados, porque dicen, eso les voy a explicar también. Dicen que en el tiempo antiguo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue la ley vieja, o sea, el Viejo Testamento, y pasamos al Nuevo Testamento. Que por fe venimos a ser salvos, sí, es por fe, pero en la fe también vienen mandamientos. Pero ahora les voy a decir, porque muchos dicen, estamos bajo la gracia. Entonces, si estamos bajo la gracia, recibimos nuestro Señor Jesucristo y podemos pecar. Podemos hacer todo porque tenemos libre para pecar, o libre porque ya recibimos nuestro Señor Jesucristo. No, eso no es así. También otra cosa que les voy a explicar es que han escuchado, salvo, siempre salvo. No, eso tampoco es así. Porque si fuera así, entonces todos los pastores que están allá, los que hablan la verdadera palabra, también vienen a andar allá en las discotecas, en los bailes, bebiendo, fumando, etcétera, etcétera. En la palabra de Dios dice en Isaías, yo estaré contigo mientras tú estás conmigo. O sea que Él es para el arrepentimiento. Por eso dice también su palabra, con temor y temblor debemos de cuidar nuestra salvación. No dice, sí, recibe a nuestro Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. También eso dice. Pero también sí recibe a nuestro Señor Jesucristo, pero vive una vida santa. Porque dice en su palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso les voy a explicar qué significa la salvación, cuál es el Evangelio. El Evangelio, lo que platicamos nosotros, es de que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que murió en la cruz, que nos salvó del infierno. Pero toda aquella persona que lo rechaza,
no quiere nada con Él. Y si muere en su pecado, se va al infierno porque el alma la tiene el malo, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso les digo, voy a hacer otro video, les voy a explicar también de los pecados. Y ustedes verán, conforme vaya leyendo, solamente el Espíritu de Dios entre tú y Él. Nadie puede saber, tú, solamente tú y Dios, tú sabrás. Yo nada más cumplo con platicarles del Evangelio de Dios, que Él murió por nosotros y Él nos rescató del infierno. Porque si vieran el infierno, sí existe. Yo se los he dicho. El infierno está activo. Aunque otras personas dicen, el infierno no está activo. Sí, el infierno está activo. Porque lo dice la palabra. Y tengo ese video donde les explico bien del rico y de Lázaro. Ahí también Dios lo habla. También nuestro Señor Jesucristo habló del rico y Lázaro en una forma diciéndoles que el infierno sí existe y está activo para cada alma. Acuérdense que les dije yo de la otra vez en otro video. Dijo Dios que el infierno no fue para el humano. El infierno fue para el diablo y sus ángeles. Pero como el humano no quiere entender, también cae para allá. El alma que pecare morirá. Morir quiere decir una separación de Dios. Pero el infierno, ¿a dónde más vas a ir? No hay limbo. No hay purgatorio. O es el infierno o es el cielo. Porque también en la palabra de Dios dice que ancha y granchota que está la calle, la carretera que lleva al infierno. Y angosta que está todos aquellos que encuentran el camino hacia la vida eterna. Son mucha gente que se pierde, que se va al infierno. Que también ellos han escuchado el Evangelio, que Jesucristo murió por ti, que te rescató de tus pecados, del infierno, pero también esa salvación tienes que cuidarla con temor y temblor, como dice su palabra. No es como todos dicen, que Dios te va a hacer rico, que si no donas dinero, que Dios quiere que le des al pastor. Cada pastor que hable así no es pastor de veras mandado por Dios. Que te dice, si no das, Dios no te bendice. Sí es cierto que hay una ofrenda que das, pero son para, como por ejemplo que le hace falta algo, el salón de Dios donde nos reunimos, tal vez un café para que estemos platicando entre hermanos, o tal vez falte un foco que diga el pastor, nos falta esto, o hay que juntar para la renta para volvernos así a congregarnos. Pero si te está pidiendo que, oh Dios, yo tuve un sueño que Dios me dijo, me bendijo, que me va a dar un Rolls Royce, un Lamborghini, que ya hice mi gara, esos no son mandados por Dios. Esos no son mandados por Dios. Por eso dice Dios, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Nos falta sabiduría de Dios, que es lo que quiere. Si tienes una Biblia, tu mamá, tu papá, lo que sea, tu abuela, léela. Para cuando tú vayas a una iglesia y empiecen a hablar que de el evangelio de prosperidad, eso no existe. Dios dijo que siempre vamos a tener pobres aquí. Que Dios dice, o como Dios hizo a Abraham rico, eso tampoco existe. Sí es cierto que Dios hizo a Abraham rico, sí, pero dijo que iba a bendecir sus manos, del trabajo que él iba a hacer. No es de que Abraham nunca se hizo rico, como por ejemplo que entró a un lugar, sí le dieron vacas porque pidiéndole perdón por agarrar a su esposa Sara y lo metieron. Pero ya después de ahí dijo, iba a bendecir sus manos, dice en su palabra, de su trabajo te va a bendecir Dios. No te va a hacer rico de la noche a la mañana. Todo lo que haces te va a bendecir Dios si andas en su camino. Pero esos que dicen los pastores, da para que se te abra el cielo. Sí es cierto que hay una ofrenda que dar, una ofrenda. O si tú te quieres agarrar del diezmo, puedes dar tu diezmo. Pero en una iglesia que de en verdad hablen la palabra de Dios. No nomás te vayas a ciega. Porque si no leemos la palabra, nosotros vamos a congregarnos y creemos todo lo que nos dice. Entonces ya salimos a casa o ya estamos bien con Dios. Y cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Por eso les digo, lean la palabra y todo lo que les dice los pastores que están diciendo ahí. Y para que vean otra vez
ese es el video que habla del libro de Jasher. Eso es lo que se pasó en el tiempo del diluvio. Se los vuelvo a enseñar para que si quieren encontrar ese libro, lo pueden buscar en Amazon. Y se llama el libro de Jasher. Ese explica bien. Y para que no digan, esto lo explica aquí en el libro de Jasher. En eso subrayado que está allí, lo explica bien. Aquí. Mezcla de animales de una especie con la otra para así provocar a Jehová, el Todopoderoso. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida porque todo, ahí está. Sí lo leen ahí, porque todos los hombres y todos los animales se habían corrompido. Todo se había corrompido, hombres, estos animales y los hombres. Y ahí está lo que te explica el libro de Jasher, lo que existía en el tiempo pasado. Y ahora con eso yo les digo que si quieren ver el video desde el principio, les explico bien del libro de Jasher. Pero también les explico en mi otro video que tengo abajo de mi profile el libro de Ina, que hablo de los ángeles caídos, que hablo también de que como los ángeles que se cometieron todo lo que trajeron a la tierra y dijeron que Satanás pensaba cuando puso a Adán que era dueño y señor de la tierra. Satanás pensó que Dios quería otro mundo en esta tierra. Eso no era lo que quería Dios. Dios quería que cuidara la tierra el hombre, que lo cuidara como por sí mismo, porque dijo a fructificar y soyugar la tierra. Pero cuando pasó el diluvio le dijo a Noé a que salieran, que se multiplicara la tierra y que iba a hacer un pacto con él, con el arco iris que está en el cielo. Y ya no dijo sojuzgadla, ya no dijo esa palabra. Cuando dijo al principio de Génesis, cuando dijo sojuzgadla, le dijo a Adán, pero ya cuando salió Noé, sojuzgarla ya no le dijo, porque ya había cambiado de dueño. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él fue al centro de la tierra. Él fue al centro de la tierra para quitarle las llaves a Satanás. Dios tiene todo el poderío, todo el poderío lo tiene Dios hasta que venga su segunda venida. Eso lo explica bien en el libro de Jasher, se los recomiendo, es un buen un libro. Y el libro de Enoch, Los Ángeles Caídos. Eso explica bien todo. Si ustedes gustan saber, la Biblia también explica los libros que les estoy mencionando. Y si ustedes dicen, pero esos los quitaron, sí los quitaron. Pero los quitaron no tanto porque ellos, buena gente, no. Los quitaron para no enterarnos nosotros qué realmente pasó durante el diluvio. Y eso es lo que pasó en el tiempo del diluvio. Los animales las conectaron con diferentes animales para hacer de enojar al Dios Todopoderoso. Entonces, por eso les digo, eso sí existió en el mundo y tal vez antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, tal vez volvamos en esa era. Porque ahora recientemente, científicamente, no sé si han escuchado en las noticias que están jugando con la sangre, células de diferentes animales que quieren hacer para ponerlos a los animales. No sé si hayan escuchado que una señora le pusieron un corazón de marrano. Ahí está la prueba. Ya vamos para ahí. También salieron que están haciendo cosas con otros animales para ver que si los humanos les pueden meter esas cosas a los humanos para que ellos también puedan sobrevivir. Pero acuérdense, gente, creación de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a vivir para siempre con los recursos que los humanos están haciendo? No. El único que puede dar la vida eterna es nuestro Dios, el que nos hizo, nuestro creador. No hay nadie que haga las cosas que hace Dios. El único que ofrece vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el único. Sí, aquí vamos a ver enfermedades, pero por pecado, la caída del hombre, vienen enfermedades.
Viene todo lo que ves ahorita que nos decae, nuestro cuerpo va decayendo porque nos vamos haciendo vejez. Pero dice que cuando tú lees la palabra de Dios, tu alma y tu espíritu se va haciendo joven. Ahora imagínate cuando tú mueras y salga tu alma, no vas a ser una persona mayor o una persona que estabas enferma, no. Al contrario, dice que lo de adentro se va haciendo joven. Entonces por eso tu alma es eterna y cuando la llenamos de la palabra de Dios, nuestra alma se va rejuveneciendo adentro. Nuestra alma se llena del Espíritu de Dios y va no envejeciendo, se va haciendo joven. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso te digo, sí en esta vida vamos a tener enfermedades. Sí en esta vida nos vamos a envejecer. Y sí en esta vida pues vamos a tener persecución, tribulación, escasez, en abundancia, mero lo dice Dios. Pero no va a ser nada lo bonito cuando estés en el cielo. Mero Dios dice que en el cielo no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Las lágrimas serán secas. En esta vida es una pasajera. No vamos a estar para siempre. Así que pues yo les recomiendo que se empiecen a preocupar por su vida espiritual. Porque en esta vida sí nos preocupamos de los trabajos. Yo no digo que no es así. Pero también debemos de poner un esfuerzo, una disciplina para leer la palabra de Dios. Para un día de congregar, pero en una iglesia que en verdad hablen la palabra de Dios. Pero si no vas, que no te hablen, ¿cómo vas a llenar tu espíritu? Por eso les digo, nuestra alma es eterna. Tú decides dónde ir, al cielo o al infierno. Ustedes deciden, porque los días se están acercando. Los días se están acercando. No sé, tal vez sea verdad, tal vez sea, no sé. Pero han dicho que viene un asteroide para el 2029 y se llama Apophis. No sé si ustedes hayan escuchado sobre eso. Eso es lo que dicen que viene juicio, pero no, ellos piensan que nomás viene un asteroide nada más. Pero nos lo quieren decir, ya le van a decir, ya cuando vengan entrando a la Tierra, le van a gritar a la humanidad que viene un asteroide. Que viene un asteroide. ¿Y para qué? ¿Para qué les dicen al último si ya nosotros ya debemos de estar listos para cuando Dios venga? No sabemos si vamos a ver eso, no sé si sea verdad, pero ahí se va a ver. Las profecías que Dios va diciendo se van a ir cumpliendo y si Él avisó, se va a cumplir. Aunque ustedes no los crean, porque también en Jeremías fue avisarle al pueblo de Israel lo que iba a pasar. Pero ellos no quisieron entender y vino otro profeta y dijo, no, eso no es cierto. Dios dijo que ya destruyó el yugo de Nabucodonosor de Babilonia. Y ya después vino y pues pasó, se los llevaron de cautivos a Nabucodonosor. Pues les digo, las profecías que Dios dice, si pasan es porque Dios habló. Si no pasan es porque era un profeta que no era verdadero, es falso. Yo no sé si es verdad, se va a cumplir. Dicen que en el 2029 viene un asteroide. Que dice que se llama Apophis. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero es mejor estar listos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, el libro de Yasher, si lo quieren buscar, lo habla de esto, de esas imágenes que ustedes están viendo. Ahí está. Aquí lo dice para que no digan. Y este libro que yo les estoy recomendando, lo habla la palabra de Dios. Ustedes deciden si quieren buscarlo. Ese libro lo vende Amazon y se llama El libro de Yasher. Si quieren ver este video, quieren verlo del principio, les recomiendo que entren a mi profile. Tengo el libro de Enoch, la primera parte, y esa es la segunda parte con fotos de lo que le había hablado en el libro anterior. Nomás que ese no le pude poner las imágenes de lo que existía antes hasta que encontré el video. Bueno, les doy las gracias y espero que se encuentren bien.
y que Dios me los bendiga. Haré otro video, les dije, de los pecados y de la idolatría y todo eso. Primeramente Dios se los voy a hacer con la palabra de Dios y les voy a decir las maldiciones y las bendiciones sobre lo que trae cada pecado y tal, la idolatría, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que Dios hizo en el tiempo de Israel y todo, y en el tiempo de cuando salieron de Egipto, todo eso, por qué les vino, por qué hubo maldición, todo eso. Haré otro video. Y esto no es el libro de Enoch, tengo el video, la primera parte, esta es la segunda parte con imágenes de lo que existía en el libro en el tiempo de Enoch, por eso Dios destruyó la tierra. Si ustedes quieren verlo, se los recomiendo. Bajo mi profile tengo Enoch, el primer video, y ese es el segundo, con las imágenes que yo les expliqué, que eso sí existió en el tiempo antiguo. Bueno, que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Y primeramente Dios, haré el video de las bendiciones y las maldiciones y de la idolatría y cómo lo describe Dios, para que ustedes se les abran los ojos. Yo no tengo nada, ustedes depende de ustedes si quieren cambiar o quieren seguir a Dios. Yo nomás, con la sabiduría que Dios me dio, gracias a Dios, la gloria y honra sea para Dios, para que se los explique yo a ustedes, porque para que así entiendan de cómo es Dios y qué es lo que odia a Dios. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Bueno, que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Que donde quiera que se encuentren, para que si van a casa, que Dios los bendiga, que los cuide en el camino, en la carretera, donde quiera que vayan. Y primeramente Dios, les haré otro video. También tengo que hacerles más videos donde dice de Abraham. Y gracias por haberse metido aquí. Espero en Dios y primeramente Dios hacer otro video. Primeramente Dios les voy a hacer de la idolatría y los pecados y bendición y maldición. Gracias, que pasen buenas noches. Y si quieren ver el video, mírenlo. Al principio lo tengo en mi profile, el Enoch el primero, Enoch el segundo. Bueno, que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Bye.